Buenas noches a todos. Quiero dar una cariñosa bienvenida a quienes hoy nos encontramos aquí. Somos personas de colegios, organizaciones no gubernamentales, apoderados y profesores, a quienes nos une la única convicción desde que de nuestros lugares de trabajo y de nuestras prácticas pedagógicas podemos avanzar y aportar a la construcción de una cultura inclusiva. Más que un desafío académico o curricular, estamos frente a un desafío ciudadano. Nuestra realidad local y global nos demanda construir comunidades educativas solidarias, abiertas, colaborativas, que se enriquezcan con la diversidad. Nos acompaña esta tarde la periodista Mónica Rincón, que agradecemos tu presencia. Es muy significativa para nosotros porque el programa Conciencia Inclusiva que diriges ha sido una gran puerta a reflexionar este tema a nivel de país. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Y le damos la bienvenida a Caterina Moretti, exalumna del colegio, quien con su trabajo personal y gran tenacidad es un testimonio de que se pueden romper barreras y, como lo decía esta tarde nuestro conferencista Ignacio Calderón en el encuentro de colegios, cambiar las cartografías. Ya no son algunos, ni son ellos, los diversos. Tenemos la convicción de que el aprendizaje cultural que ve la diferencia como un problema puede cambiar día a día. Vamos dando paso en este camino, que ve la diferencia como un valor que está en cada uno de nosotros. Los dejo entonces con Mónica y Caterina. No, porque Eliana tenía el poder, así que ahora sí. Estoy muy contenta de estar aquí. Les agradezco la oportunidad, para mí es un privilegio. Agradezco además que en un gesto inclusivo tengamos lengua de señas, así es que también un honor contar con intérprete de señas. Y los quiero invitar primero, si es que me pueden hacer un favor, y todos y todas, está un poquito reverberando, no sé si podemos solucionar eso, porque si no, a ti te va a tocar todo el rato hablar, así que Ignacio va a estar complicado si es que no logramos eliminar la reverberación. A ver si lo logramos arreglar antes de... ¿Por ahí? ¿Se escucha un poquito mejor ahí o no? Sí, parece que sí. Entonces quiero invitarlos a todos y todas, antes de comenzar la presentación que va a hacer Caterina, a que cierren los ojos. Tú también, cierren los ojos, porfía. También, cerrar los ojos. Los quiero invitar a todos a cerrar los ojos un segundo. A todos, porque todavía veo algunas con los ojos abiertos. Y escuchar un segundo. Los pueden abrir. ¿Y por qué los invité a cerrar los ojos? Porque así toca el joven que interpretó eso que ustedes escucharon. No solo así, además él tiene síndrome de Down. Es un joven que no ve con los ojos y que tiene síndrome de Down. Y, como han dicho en algunas ocasiones sus padres, es japonés. A él nunca le enseñaron mucho el significado de la palabra o de la frase no puedes. Para sus padres no era un tema ni que fuera ciego, ni que tuviera síndrome de Down, al momento en que él dijo que quería aprender a tocar ese instrumento que a él le enseñaron que se llamaba piano.
Y finalmente lo que se termina formando es una persona con sueños, porque él fue uno de los que me dijo que existía este joven, como Pablo Pineda. Y para motivar lo que va a ser hoy día la conversación, los quiero invitar a escuchar un pedacito cortito de lo que sueña Pablo Pineda. Estuvo aquí y por eso me pareció pertinente que recordáramos no lo que dijo aquí, pero lo que dijo después de escucharlo en una charla aquí. Así que los invito a escuchar cuáles son esos sueños. ¿Familia con una pareja? Yo sí. ¿Y qué sueñas para las personas con discapacidad? ¿Qué sueñas para ellos? Bueno, yo sueño con que alguna vez no seamos noticia, sino que las personas con discapacidad estemos, que la sociedad sea lo suficientemente madura para aceptarnos en todos los sitios, aceptarnos que tener una pareja, que finalmente la sociedad nos acepte como somos, no como creemos, no como quieren que seamos, que nos acepten en las empresas, en los bancos, en las tiendas, que nos acepten en los medios de comunicación, trabajando en los medios de comunicación, que nos acepten en las universidades, siendo profesores de universidad, que nos acepten nuestras ideas, nuestras creencias, Que nos acepten, que los valoren. social, laboral, que nos vean, pues eso, ocupando roles superiores, profesores, catedráticos, políticos, ¿por qué no? Pablo, y para Espero una nueva sociedad. una nueva sociedad. Pablo, y para cerrar, si tú pudieras tomar un elixir, un vino o una pastilla o da lo mismo, si tú pudieras tomar algo que te quitara el síndrome de Down o que te hiciera nacer sin síndrome de Down, ¿lo harías o preferirías volver a nacer con síndrome de Down? ¡Wow! Nunca me han hecho esa pregunta. Oye, y después no quiere que me enamore de ella. Bueno, Teníamos onda. pues mira, yo ese licor yo me lo tomo. No te lo tomas. No te lo tomas. Ya me lo tomo. Yo quiero seguir siendo síndrome de Down. Sí. Porque Y ahí Pablo dijo algo que hasta ahí me dio mucha alegría y luego dijo algo que me dio pena. ¿Sabes lo que dijo? Yo soy síndrome de Down. Y no, él no es síndrome de Down. Caterina no es síndrome de Down. Caterina es Caterina. Porque tenemos nombre y apellido. Exactamente. ¿Y por qué no te define el síndrome de Down? Exacto. Te define quién eres. Con este espíritu entonces, aspirando a formar personas así, quiero que escuchemos esta ponencia, esta charla, esta conversación, transformar escuelas, cambiar idearios y reflexionar acerca del papel protagónico de la comunidad en la educación inclusiva. Caterina, ¿a quién tengo al lado mío? ¿A quién vamos a tener el privilegio, todas y todos, de escuchar? Al gran Ignacio Calderón. Por supuesto, él es Ignacio Calderón, profesor de Teoría de Educación y de Inclusión Educativa en la Universidad de Málaga, España. Pero lo más importante es que lo consideramos como un amigo, porque ya ha estado con nosotros y está siempre dispuesto a aportar desde su experiencia de vida y experiencia profesional. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Bueno, y así como a la directora se le olvidó lo más importante de mi presentación, que no es que yo conduzca Conciencia Inclusiva, ni que trabaje en CNN, ni una de esas cosas, sino que soy mamá de Clara, una niña con síndrome de Down, que tuvimos el privilegio de tener en nuestras vidas durante 2 años y 4 meses, que hubiera estudiado probablemente en este colegio,
porque ya teníamos el cupo asegurado. Así también, Ignacio, con un largo currículum, para mí también es el hermano de Rafael. Y además, ojo, van a estar disponibles hojas y lápices a medida que vayan surgiendo preguntas para que ustedes las vayan anotando y nos hagan llegar. Así que a Ignacio Calderón, este tremendo profesor, y al hermano de Rafael, un joven con síndrome de Down, lo dejo con ustedes. Así que primero un aplauso para él. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, que me ha encantado. Gracias, Mónica. Gracias a la red de escuelas Camino a la Inclusión. Vamos a ti para el medio para que te vean más al medio. Yo casi que me voy a levantar porque si no, no voy a ver bien la pantalla, así que no. Y gracias a Eliana y a Karin también por haber pensado de nuevo en mí para estar aquí un rato charlando y conversando con vosotros y vosotras. Bueno, vengo a contar poquitas ideas. Lo interesante sería después que pudiéramos tener un poco de conversación. Vengo a hablar de eso que se ha llamado educación inclusiva. Lo diré. Me sienta mal eso de la coletilla inclusiva, porque le hemos puesto esa palabra al final para hablar de educación porque no estaba siendo educación para determinadas personas. Entonces, nos hemos visto obligados a hacerlo. Y al hacerlo, el problema es que hemos claudicado de estar hablando de educación. Bueno, me voy a levantar. Traigo una pequeña definición de Susan Steinbach sobre educación inclusiva. A mí me gusta esta, es sencilla. Dice: la educación inclusiva es el proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción alguna, y vuelvo a repetir, todos los niños y niñas, sin distinción alguna, la oportunidad de continuar siendo miembro de la clase ordinaria, para aprender de sus compañeros y juntamente con ellos dentro del aula. Hemos buscado fórmulas para que esas personas, cuando han entrado en el aula, las hemos vuelto a sacar del aula. Y eso no es inclusión. Inclusión es hacer, es el proyecto, es un proyecto educativo, pero es un proyecto vital, es un proyecto a través del cual lo que queremos es simplemente vivir juntos, aprender juntos. Y se garantiza legalmente la educación inclusiva cuando se ratifica, lo ratifica Chile, lo ratifica España, cuando ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención lo que hace es decir algo muy simple. ¿Saben ustedes que hay una declaración de los derechos humanos, una declaración universal? Bueno, pues cuando decía en esa declaración, decía educación, ahora tenemos que decir educación inclusiva. Eso es lo que ha dicho la Convención. Y la Convención es una ley, es una normativa que tiene rango de Constitución, es decir, que está por encima de las leyes educativas que tenemos en un país. Bien. Traigo varias experiencias. Una de ellas tiene que ver con esta idea de que, a pesar de que sabemos que es la educación inclusiva, a pesar de que sabemos que tenemos derecho a ella, ocurre todavía en nuestras escuelas muchas cosas que son como incomprensibles. Yo lo he titulado Injusticias escolares que esconden absurdos. Y esto me lo narró una madre. Me decía: tengo un niño de 6 años con autismo no verbal, que empieza ahora a hablar algo, en primero de primaria. Está por encima del currículum de primero, y hoy en una reunión me dijeron que suspende lengua y lingua, que es la lengua gallega, porque no puede verbalizar, pero lee, escribe y tiene una perfecta comprensión lectora.
no me pareció justo, la verdad. Pero lo peor es que quieren hacerle una adaptación curricular individual para la segunda evaluación. Dice, para mí no tiene sentido cuando cumple sobradamente el currículum. Se la hacen porque no habla. Dice, yo no estoy de acuerdo, pero ellos dicen ahora que es por ley, que por ley es así. ¿No sería lo más lógico que le adaptasen la evaluación? Y esto lo dice una madre. Y entonces, por lo general, los profesionales tendemos a decir que lo que dicen las madres no tiene importancia, porque eso lo dice una madre. Lo importante es lo que decimos los profesionales, que sabemos de lo que hablamos. Pero cuando analizamos esto, tiene una contundencia tan impresionante. Ella está diciendo, voy a poner el acento en algo que dice, no me pareció justo. No era justo. Y entonces la madre está poniendo el dedo en la llaga, está diciendo, la escuela está siendo justa, porque los profesionales lo que decimos es que la escuela tiene que ser objetiva. La evaluación tiene que ser objetiva. Y la madre está diciendo, ¿esta escuela podría ser justa? Es otro debate diferente, ¿no? Tendemos a decir que la escuela es una cosa y esa madre está diciendo, sacarla de allí y ponerla aquí. Porque la estáis teniendo siempre en el lugar del mérito, ¿no? Como que lo que hay que merecer. Pero en realidad lo que habrá que pensar es justa? ¿Es justo lo que está haciendo la escuela? Y por otra parte dice, ¿y ahora le quieren hacer una adaptación curricular significativa? Una adaptación, no sé cómo la llamáis aquí, igual, una adaptación curricular significativa es modificar el currículum para esa persona. Y ella dice, ¿y por qué no le adaptan la evaluación? Y entonces ahí no hay adaptación curricular significativa, de nada. Hay otra cosa importante, que es que cuando desde las escuelas decimos vamos a hacer una adaptación curricular significativa, es decir, vamos a modificar el currículum para esta persona concreta, lo que estamos haciendo es una medida que no es inclusiva. ¿Y por qué no es inclusiva? Porque está dejando impensado el currículum que llamamos normal. Está dejando impensado todo lo que se está haciendo en el aula, que no está sirviendo para esa persona. Cuando hablamos de eso que hemos llamado educación inclusiva, de lo que estamos hablando es de la transformación de las metodologías de enseñanza, de la organización del aula y del centro, de las actividades, de los materiales, etcétera, pero para todo el aula. De modo que lo que hagamos tenga sentido y, digamos, puedan engancharse en esa tarea que vayamos haciendo los diferentes sentires, diferentes intereses, diferentes necesidades, etcétera. Y decía que son injusticias escolares que esconden absurdos por varias cosas. Una, y esto es algo que tenemos como muy asumido en la escuela, porque la escuela es meritocrática. En la escuela hemos pensado que para estar en ella y para progresar en ella hay que merecer el pasar de curso, por ejemplo. Pero si la escuela es un derecho es justo lo contrario de un mérito. Y seguimos pensando la escuela desde el punto de vista del mérito. Entonces habrá que volver a pensar que la escuela obligatoria es una escuela que tiene que ver con la justicia, ya lo apuntaba esa madre, con la justicia social y con el derecho y no el mérito. El derecho es justo lo contrario de un mérito. Otra cuestión es que hay que educar a ese niño con ese cuerpo, no con otro. Claro, a ese niño que no habla, a ese al que hay que educar. Cuando decimos la escuela es para todo el alumnado, entonces ese niño con las características que tiene es el alumno que tiene que estar en la escuela. Es decir, que a ti te gustaría que hablase, pero que no es ese niño es el que en ese momento no habla. Cuando Mónica contaba antes cuando salía la pregunta que le había hecho a Pablo sobre si él se quitaría o no el síndrome de Down, yo recuerdo a alguien, un estudioso de este tema, que hablaba, que anhelaba
que se pudiera quitar, que se le pudiera quitar a una persona concreta. Y yo pensaba, ¿cómo se puede pensar una persona sin una condición, sin una característica tan peculiar? ¿Cómo puedo pensar yo a mi hermano sin el síndrome de Down? No es mi hermano. Es como pensar en otra persona. Bueno, cuando tenemos un estudiante que, por ejemplo, no camina y vamos a hacer educación física, de lo que estamos hablando es de educar ese físico. Ese, no otro, no el que te gustaría a ti, sino ese concreto. Bueno, y de lo que estamos hablando en ese caso era de una adaptación curricular que es no significativa. Otro ejemplo, lo leo. Esto me lo manda otra madre, es una nota que le manda la profesora de su hija, dice, muy trabajadora, lo leo, muy trabajadora, pone arriba. Dice, va mejorando poco a poco, sigue sin conseguir los objetivos mínimos del curso, trabaja diariamente con ayuda del profesor, sola es imposible. Por ese esfuerzo lleva lengua aprobada. Pero a medida que avanzamos en contenido, no los puede seguir. Por eso apuesto por una adaptación tanto en contenidos como de objetivos para el próximo curso. Bien, este comentario que hace la maestra, cuando lo leo, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta persona esté diciendo que esa niña no tiene el nivel, y entonces hay que adaptarle el currículum y lo está haciendo con una nota llena de faltas de ortografía? Y entonces yo digo, ¿y de qué estamos hablando? Porque de esto es de lo que estamos hablando en la escuela, del absurdo de pensar que ha llegado o no ha llegado a un nivel cuando sabemos que muchos niños y niñas, la inmensa mayoría, hemos aprendido los contenidos escolares, muchos de ellos, y los hemos olvidado a las 2 semanas de haberlos aprendido. Y eso lo sabemos, eso somos conscientes de eso. Sin embargo, para determinadas personas nos parece algo trascendental que haya alcanzado o no alcanzado eso que hemos llamado el nivel. Último ejemplo que pongo sobre esas injusticias escolares que esconden absurdos. Esto me lo manda otra madre. Esta madre ha entrado en conflicto con la escuela le ha mandado, allí en España se hacen evaluaciones psicopedagógicas que llevan a un dictamen de escolarización. Te dicen, bueno, pues te tienes que escolarizar, puedes estar escolarizado en centro ordinario o tienes que salir, hay otras modalidades, ¿no? En este caso, a ella le mandan a escolarización en centro de educación especial, ella es un niño, en centro de educación especial o unidad de educación especial. Después hay una justificación de por qué lo mandan, ¿no? Y cuando me lo manda la madre, leo el informe está cargado de pruebas objetivas, se llaman así, pruebas objetivas, como que son irrefutables, baterías de test, etcétera, que están midiendo lo inmedible, pero se llaman objetivas. Y entre la justificación que hace la orientadora de por qué tiene que ir a un centro de educación especial, la última dice, en estos momentos el centro ordinario no tiene ni cultura, ni políticas, ni prácticas inclusivas para que Álvaro pueda continuar en primero de primaria. Qué impresionante. O sea, un centro puede decir que ni se ha formado, ni tiene pensado formarse, y que por tanto va a vulnerar el derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental, de un niño de 5 años. Y eso, cuando lo dice un profesional, eso lo está diciendo porque puede decirlo. Es decir, esto forma parte de la lógica que tiene del ADN de la escuela. No es algo extraño, es algo que está justo dentro de la escuela. Más injusticias escolares, en este caso, se las hacían a mi hermano, él no puede aprender más. Hay un momento en la historia de mi hermano que le dicen, él ya no puede aprender más. En realidad, eso va seguido de, tiene un CI muy bajo, un coeficiente intelectual muy bajo,
no puede aprender más. Y eso son ideas que como que recorren a la escuela y que se convierten en justificación. No puede aprender más. ¿Quién no puede aprender más? ¿Cuándo no se puede aprender más? Después de eso, sigue aprendiendo. Educarse es justo lo contrario de adaptarse. Educarse es cuestionar el entorno que trata de socializarnos. Es decir, cuando yo me educo en matemáticas, cuando yo me educo en aprendiendo ciencias sociales, lo que estoy haciendo es cuestionar la realidad y construir respuestas a esa realidad y no adaptarme a lo que el proceso de socialización me dice. En este caso, a Rafa le estaba diciendo, tú no puedes aprender más. Educarse es justo lo contrario de hacer eso. Bueno, hay una idea que siempre traigo conmigo, que es una idea básica, que es volver a pensar la discapacidad, pero pensarla en términos sociales. Es decir, que lo que hasta ahora hemos pensado mayoritariamente como un problema que está en el cuerpo de una persona, hay que volver a pensarlo como algo que está afuera de ese cuerpo. Cuando nosotros hemos pensado que el problema está en Rafa, ahí había un gran problema, que era esa interpretación que estábamos haciendo. Desde el modelo social de la discapacidad, lo que se viene a decir es que esas causas de la exclusión no pueden ser individuales, la exclusión es siempre exclusión social, y entonces el fracaso escolar es algo social, inventado, construido por la escuela. El no obtener, el no conseguir trabajo es algo social, es decir, es algo que hemos creado nosotros, y eso no puede tener su justificación en algo biológico, eso es algo social y cultural. La otra cuestión que se plantea desde esta teoría es que hay toda una ideología que compartimos, tristemente, y que interpreta las vidas de las personas que hemos llamado con discapacidad como
con una restricción, una mutilación de su humanidad. Es decir, que aunque parezca un poco fuerte decirlo, pensamos que no son del todo humanas. Al menos no como yo lo soy. Es algo así como pensar que allí adentro no hay lo mismo que aquí adentro. Y traigo aquí un corte de una entrevista que hace esta periodista, está en francés, está subtitulado. Esta periodista hace una entrevista a dos grandes personajes que ayudan a pensar todo esto. Uno es Boris Cyrulnik, es un gran psiquiatra que ha trabajado todo el tema en la teoría de la resiliencia, ha sido uno de los grandes creadores de esta teoría. Y el otro es Alexander Jolien. Alexander Jolien es otro gran pensador, una persona muy interesante. Al principio sale en la entrevista, comienza diciendo, refiriéndose a Alexander Jolien, le dice: he visto que en su página web usted se presenta de esta manera. Es que empieza un poco atropellado y lo comienza así. Écrivain et philosophe. Et quand on va voir sur votre site, vous marquez écrivain et philosophe, mais avant vous marquez homme écrivain et philosophe. C'est intéressant comme précision. Vous avez oui, au cas où il y aurait des doutes. Oui, c'est bien de démarrer une relation sur des bonnes bases. Non, c'était juste pour revendiquer le droit d'être un homme à part entière et contre le danger d'être réduit justement au handicap. Ouais. Donc c'est ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous réduise à ce handicap moteur avec lequel vous êtes né, qui a fait que vous avez passé 17 années en institut. Oui. On vous a beaucoup résumé à ça et dénié ce profil d'homme finalement. Oui, exactement. Profil qu'on vous a vous aussi refusé, profil d'homme, Boris Cyrulnik. On va parler de votre enfance. Vous avez eu tous les deux des enfances assez à part, très différentes l'une de l'autre, mais vous aussi en tant que juif, pendant la Deuxième Guerre, on vous a complètement dénié, même à 6 ans, tout petit, le droit d'être un homme plus tard. Oui, absolument. Je considérais que j'étais chassé de l'humanité et que j'avais pas la possibilité j'avais pas le droit d'être humain alors que j'en avais la possibilité. Donc il a fallu faire comme Alexandre, il a fallu gagner sa place. Bien. No sé si se ha leído en todos los sitios. ¿Habéis podido leerlo? Habla de las infancias de los dos, son infancias muy diferentes. La de Alexander Jolien le dice: he visto que en su página web usted se presenta como hombre, escritor y filósofo. Qué precisión, le dice ella, ¿no? Qué interesante precisión que haya puesto usted hombre. Y él responde: sí, porque si yo no pongo hombre, eso se me niega. Yo no tendría que poner hombre, pero él tiene que poner hombre por la discapacidad, porque se le está negando esa humanidad. En el caso de Boris Cyrulnik, su experiencia es como el máximo exponente de cómo somos capaces los seres humanos de arrojar de la humanidad, de quitar la humanidad a determinadas personas. El gran ejemplo es pues el que él pone de manifiesto con su infancia, ¿no? Es decir, él haber estado en campos de concentración nazi, en los que se trataba a las personas como cosas. De alguna manera, Boris Cyrulnik está haciendo la conexión con la infancia de Alexander Jolien. Está ocurriendo algo parecido, están siendo los dos arrojados de la humanidad. Y yo traigo una metáfora tremenda que hizo mi hermano en una entrevista, cuando yo le pregunto: Rafa, ¿qué pensabas tú cuando te iban a echar de la escuela? Y entonces Rafa dice esto: un ataúd de los muertos, lo abro y estoy aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Explícalo, Ana. Sí. Uno me hace daño, vale, estoy herido, tengo sangre para todo el cuerpo, pero el Señor me empujó. Dice:
tú puedes. Yo te doy el don que es la música. Luchando con la escuela, ¿vale? El autobús que yo estaba, bueno, estaba en mi mente, no es real. Abro el ataúd y aquí estoy. No podía ser más expresiva, ¿no? Una metáfora en la que él está diciendo literalmente: estuve muerto, a mí me mataron. Y se mata a una persona cada vez que es convertida en una cosa. En este caso habla nuestra madre y comenta cómo una persona puede ser convertida en cosa. Fue una señora que llevaba a su niño, pesaba menos que el mío pesaba 5 kilos o 4 kilos y pico, y el de ella pesaba menos. Y le dije yo a la que fue visitando, le dije: ¿por qué esta señora, su niño pesa menos que el mío y el mío no se nota más? Dice: porque estos niños se llaman niños de trapo, muñecos de trapo se llaman. Y en una frase, una profesional está convirtiendo a una persona en una cosa. A estos niños se les llama muñecos de trapo. Y cada vez que hablamos de un síndrome, y como antes precisaba Mónica, cuando convertimos a la persona en el síndrome de Down, por ejemplo, o en la parálisis cerebral o en la ceguera, lo que estamos haciendo es convertir a la persona en una cosa. Y eso es grave. Eso es algo tan grave como que una cosa no decide. Una cosa es un objeto, y una persona es un sujeto. Entonces, cada vez que convertimos a una persona en cosa, lo que estamos es atacando su humanidad. Bueno, entre los profesionales ocurre que por cómo se ha construido nuestra profesión, me estoy refiriendo a la educativa, tan relacionada con el modelo médico de la discapacidad, que ha entendido que el problema está en un cuerpo, y por eso hemos pensado siempre que una persona con discapacidad lo que tiene que estar es atiborrada a terapia, y hemos decidido que cada vez que hacemos cualquier cosa que haría cualquier otro, la convertimos en terapia. Entonces yo, por ejemplo, voy a natación y hago natación, pero si mi hermano va a natación, eso se convierte en ¿cómo se llama? Hidroterapia. O si yo hago arte, voy a un taller de arte, yo lo que estoy haciendo es arte. Pero si mi hermano va a un taller de arte, entonces lo que está haciendo es arte terapia. Y si yo monto a caballo, pues yo hago... Y si lo hace mi hermano, pues entonces lo que está haciendo es quinoterapia. Y hemos convertido todo lo que hay alrededor de la persona, como solo la hemos visto o solo la podemos ver como el fruto del modelo médico, que volvía a decir, que estaba continuamente diciendo: este es el problema, porque viene con error. Eso lo aprendemos. Yo recuerdo cuando nace mi hija y por primera vez empiezo a frecuentar los pediatras. Yo me reía de mi hermana, yo decía: estáis todo el día en el pediatra. Y cuando nació mi hija, pues ya estaba yo. Bueno, y recuerdo llegar al pediatra y encontrarme un cartel grande que ponía: con 1 mes tiene que hacer esto, con 2 meses tiene que hacer esto, con 6 meses tiene que hacer esto, con 1 año tiene que hacer esto. Y si no lo hace, había una señal así con una exclamación, como de alerta. Alerta, si no lo hace, cuidado, es incorrecto. Es incorrecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las escuelas? Estamos diciendo que todavía no ha aprendido a hablar, que todavía no ha aprendido a leer, incorrecto. Pero, ¿desde qué posición hemos llegado nosotros a pensar
que es lógico decir que es incorrecto. Cuando yo leía los informes de mi hermano Rafa, entre todas las palabras que aparecían, esas de minusvalía, deficiente, incapaz, de todas esas, la que más me sorprendió fue una que decía aceptable. Qué impresionante. ¿Desde qué posición una persona puede decir que, por ejemplo, la inteligencia de otra es aceptable? O que una persona, que la otra persona es aceptable. Aceptable. Por eso hemos construido así las escuelas, por eso hemos dicho, hay escuelas que son especiales y escuelas que son ordinarias. Los aceptables son los que están aquí. Al menos los aceptables. Porque los hay inaceptables. ¿Cómo hemos podido llegar a eso? Y esa realidad se construye socialmente. Es decir, la realidad no viene dada, sino que la realidad la estamos construyendo a cada momento y a cada conversación. Traigo aquí una conversación que hace nuestra madre cuando llega con Rafa recién nacido y se encuentra con una vecina. Esa vecina, ella dice que tiene mala pipa, es decir, que antes me lo han traducido como mala leche. Mala leche. Y entonces va y le pregunta esto. El Carmela vino con muy malilla uva, poca gracia, dice, oye, dicen que tu niño es mongólico, ¿es o no es? Digo, pues si tú lo dices y la gente lo dice, pues será. Dice, pero bueno, ¿es o no es mongólico? Digo, para mí no es, para mí es mi niño, pero ahora ya no sé yo lo que la gente diga o tú digas, pues está muy bien. ¿Qué quieres que te diga yo? Bueno, esta pequeña conversación tan impresionante. En esta pequeña conversación se estaba decidiendo si mi hermano iba a ser una persona o una cosa. Y lo hace mi madre de esta manera. Dice, le pregunta a la vecina, ¿pero es o no es? Eso me lo han preguntado a mí, ¿eh? Cuando yo he estado hablando de la discapacidad como opresión, como esto de lo que estamos hablando, como un proceso de opresión y no un problema biológico, no es algo que está en el cuerpo, a mí me han dicho, ¿pero es o no es? Y ella lo responde mucho mejor de lo que lo puedo responder yo. Le dice la vecina, ¿es o no es? Y dice, si tú lo dices, será. Si tú lo dices, será. Si no lo dices, no será. Es decir, es ahí donde se está construyendo esa discapacidad. La discapacidad es algo inventado, construido por nosotros, que nace de la idea de que hay gente inaceptable. Eso es lo que hay debajo de eso que hemos llamado discapacidad. Por eso decimos padece síndrome de Down. Y yo no conozco a nadie que haya sufrido el síndrome de Down. Pero nosotros, los que le decimos que es aceptable o inaceptable, somos quienes hemos dicho padece el síndrome de Down. Cuando decimos esto, en realidad es como muy explícito. Lo que estamos diciendo es el síndrome de Down es el estigma. Mi hermano lo dice muy bien, él dice el Down. El Down yo me lo tengo que quitar. El Down es el estigma, está diciendo, padece el síndrome de Down, padece la exclusión, porque a nadie le duele el síndrome de Down. ¿Qué es lo que padece? Padece el fracaso escolar, padece el rechazo, padece el no encontrar trabajo, eso es lo que padece. Pero nosotros lo decimos. Y lo que hacemos es convertirlo, hacerlo como que lo metemos dentro del cuerpo de él. Y solo crear conflicto ante esto, solo cuando creamos el conflicto ante esto, es que podemos construir algo nuevo. Es cuando puede surgir la educación. En realidad la educación donde nace es siempre del conflicto, nunca de la adaptación o de la copia. Esta la voy a pasar. No sé si pasarla. ¿Qué hora es? Estamos entretenidos. Sigo.
Bueno, entonces la voy a poner. Aquí habla nuestro padre y él cuenta cuando... imaginaos que acaba de nacer Rafa, a Rafa lo llevan al nido patológico y entonces él está como delante del nido, hay un cristal y ahí dentro está en una cunita su hijo, ¿no? Y por detrás pasan un grupo de médicos y entonces ocurre esto. Noté algo. Pero aquello que salieron los médicos diciendo cuando pasaron por allí, un niño como... ¿Síndrome de Down? No. De trapo. El nombre que tiene, que no Trisómico. Trisómico. Tampoco, no. Sí. Mongólico. Aquello me hizo un revulsivo en el cuerpo tremendo, me cagué en la madre que los parió, claro, a espaldas de ellos. Oye, pero aquello me hizo hacerme padre de verdad. Aquellas palabras de esto me hicieron a mí reaccionar de una forma tremenda para aceptarlo y quererlo así del primer momento, que hasta antes ese momento no lo veía yo así, ¿no? Pero después de escuchar aquello, yo es que no le veía nada raro. Volví con una gana de atropellarlo. Oye, y cambió mi mente, cambió totalmente. Pero yo es que no... Mi padre es que es muy malagueño. Bueno, dice algo muy interesante en todo esto. Dice, es a partir de ese momento que mi mente cambió. No dice que mi hijo cambió. Su hijo sigue siendo el mismo. Y de repente cambia todo. Dice, mi mente cambió. Claro, es la mente de él la que puede volver a interpretar aquello de otra manera. ¿Y qué es lo que había pasado? Que se había sentido insultado junto a su hijo. Es decir, que había sentido la opresión, eso que hemos llamado la discapacidad, en propia carne. Y entonces es cuando dice, y a partir de ahí es mi hijo. Dice, a partir de ahí que yo siento que es mi hijo, que hasta ese momento no ha sido. En el caso de nuestra madre ocurrió algo completamente diferente, porque ella nunca vio la discapacidad. Nunca la vio. Y nosotros le decíamos, pero mamá, ¿cómo no puedes verlo, chiquilla? Y ella decía, yo lo veo igual. Yo lo veo igual que el resto, somos 9 hermanos. Y ella decía, yo lo veo igual que el resto. Claro, lo veía igual que el resto y nosotros decíamos, está equivocada. Y con el paso del tiempo fue que nos dimos cuenta que era la que en realidad estaba viendo la realidad. La que estaba viendo mejor que el resto. Porque el resto estábamos viéndolo a través de esa cartografía o de esas lentes que es el modelo médico de la discapacidad. Y ella estaba todo el rato viéndolo desde el modelo social de la discapacidad. Estaba entendiendo que la discapacidad era una construcción social. Y entonces, cuando ocurre aquello, la emoción que nace en mi padre es la ira. Dice, me volví y me cagué en la madre que los parió, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, y esa es la emoción que le mueve, y esa es la emoción que mueve cuando queremos provocar un cambio social. Esa emoción, esa indignación nos mueve a decir, quiero cambiar las cosas, esto no puede quedar así. Entonces, cambiamos la mirada y necesitamos remover prejuicios y estereotipos. Pero nosotros cuando decimos, bueno, pues vamos a cambiar eso, vamos a remover prejuicios y estereotipos, nosotros como comunidad decimos, vamos a hacerlo, nos encontramos con la dificultad, que eso no se cambia así por así. Eso no es fácil cambiar. Es decir, hemos visto que el problema está en la cultura, ¿sí? Ha dicho, oye, mira lo que están diciendo a mi hijo. Y es mi hijo. Entonces el problema no lo tiene mi hijo, lo tiene lo que le están diciendo a mi hijo. Ha localizado el problema en la cultura, dice, vamos a cambiarla. Yo cambio mi mirada y ahora voy a intentar remover prejuicios. Pero claro, eso no es fácil. Cambiar la cultura es complejo. Y entonces viene una nueva emoción. La nueva emoción es la que a muchos de la sala seguro le ha invadido en muchas ocasiones, que es el miedo. ¿Y si lo que estoy haciendo
no es lo que debería. Porque si me salgo del molde, si me salgo del itinerario que me han dicho que tengo que seguir, y además que me lo han dicho los profesionales, donde me estoy adentrando es en la incertidumbre, lo que no está escrito. Claro, porque lo otro era la determinación. Ya se sabía qué iba a ser una cosa. Y entonces es difícil enfrentar ese proceso de socialización que viene por todos los lados, y muchos nos enrocamos. Esta la paso. Y esa socialización, es decir, eso que nos viene del entorno y que nos dice cómo tenemos que pensar la realidad, viene de la política y de la religión y de los medios de comunicación y de los familiares y de amigos y amigas y de compañeros que están volviendo a decirnos: piensa esa realidad desde el otro punto de vista, vuelve a mirar desde el modelo médico de la discapacidad. El problema está en el cuerpo. No puede seguir pensando eso como que es un problema relacional, sino que es algo biológico. Entonces todo nos va diciendo que hay que resignarse. Todo en nuestro entorno nos está diciendo: vuelve a pensar que lo mejor para él o para ella es lo que ya hemos diseñado para él o para ella. Que ese diseño viene de una generalidad, que nunca es la persona, siempre es algo previo a la persona. Hemos dicho que las personas con parálisis cerebral tienen que hacer esto, y ese es el camino que tienen. Pero tú no conoces a la persona en concreta, de lo que está es aplicando ese modelo para esa persona. Y entonces ocurre que esa actitud crítica que tenemos, esa actitud crítica que nace desde el conocimiento de la persona y no desde el prejuicio. Digamos que la atalaya privilegiada que tenemos los familiares es que en el contacto somos capaces de trascender el prejuicio y conocer a la persona. El prejuicio es lo que hay antes del conocimiento. Y entonces los familiares, en realidad lo que tenemos es un gran potencial para los profesionales, porque los profesionales pueden aprender de ese conocimiento que hemos hecho, que hemos ido elaborando en el día a día de nuestro trato directo con la persona. Pero esa actitud crítica se va diluyendo en gran medida por el miedo. El miedo es la gran emoción que para cualquier cambio social. Toleramos parte de ese discurso social y cedemos ante la realidad. Decimos: la realidad es inamovible, eso no lo puedes modificar. Pero lo que no estamos pensando es que la realidad no está hecha, sino que la hacemos. Y la hacemos en cada conversación como la que tuvo mi madre con su vecina. Esa es la realidad que tenemos y la estamos construyendo a cada paso, a cada conversación y a cada hacer que vamos teniendo en nuestro día a día. Estamos construyendo esa realidad. Y entonces hay que volver a entrar en el molde. Me dice Mercedes, la madre de un niño con parálisis cerebral, me dice, voy a terminar en un momento, me dice: la familia no somos los culpables. Porque la familia históricamente ha sido la culpable. O sea, eso hemos aprendido que la madre y el padre son los culpables. Eso históricamente, sabéis que es así, ¿no? Cuando se escondía a las personas con discapacidad, lo que había es una gran culpa que la sociedad había echado a esa familia por haber tenido a esa persona. Entonces dice: nosotros no somos culpables, somos meros conejillos de India que te dicen lo que tienes que hacer. Yo aprendo continuamente de las madres, porque son capaces de decir en palabras sencillas verdades como puños. Dice: lo primero te dan el diagnóstico y te vas a casa. Yo cuando leí aquello, es una imagen tan viva. Dice: te dan el diagnóstico, dice, y te vas a casa. Te vas tú sola a casa. No hay nadie que te ayude. Vas dando palos de ciego. Es muy fácil ver el problema cuando no es tuyo. Intentas ir a todos lados. Llamas a puertas y generalmente te ayuda otra persona que está pasando por lo mismo. Y esta idea
es fundamental. Tendremos que pensar que esas personas que estamos pasando por lo mismo tenemos la necesidad de unirnos. Tenemos la necesidad de unirnos para entendernos entre nosotros y para construir propuestas de resistencia que sean más influyentes. Bueno, voy a saltarlo todo, porque en realidad lo voy a saltar ya todo. Porque si no es que os vais a dormir aquí, no vamos a hablar nada. Bueno, entonces hay que crear discursos resistentes, ¿sí? Nuestra tarea, y es una tarea en la que deberíamos estar familiares y profesionales, es la de crear discursos resistentes. Uno, cuestionando la meritocracia y las calificaciones. Es decir, no puede ser que estemos cuestionando todavía a los niños y a las niñas. Hay que cuestionar los procesos que hacemos con ellos, pero los niños y las niñas son incuestionables. No hay ningún niño, ninguna niña que sea aceptable. Es que tú no tienes que aceptar a nadie. Hay que cuestionar la normalidad siempre. La normalidad es la gran organizadora de la escuela. La normalidad está organizando la organización de la escuela, las metodologías, los ritmos de aprendizaje, los materiales, las actividades. Todo en la escuela está mediado por la normalidad. Es decir, que tenemos ahí un gran organizador que es completamente excluyente. Hay que cuestionar la concepción individual de la discapacidad, como si fuera un problema de una persona. Nadie tiene individualmente discapacidad. La discapacidad se crea al menos entre dos personas. Nunca una persona a seca puede tener la discapacidad. Es un hecho social. Por tanto, las medidas que son individuales, que son las que hemos pensado que son las buenas en la escuela, las adaptaciones curriculares significativas individuales, están respondiendo a algo erróneo, están respondiendo a un problema que entendemos que es individual, pero que sabemos que es social. Tenemos que asumir, y esto es duro, el conflicto como parte de la vida. El conflicto en sí no es algo malo. El conflicto en determinadas vidas es como al ser tan continuo, es duro vivirlo. Pero es necesario asumir que eso va a estar presente en tu vida. Y después hay que devolver la mirada amorosa y comprometida frente a la que hemos entendido en los profesionales como técnico neutral. Yo soy un técnico, yo soy neutral. Bueno, pues lo que nosotros como familiares o como comunidad podemos devolver es la mirada amorosa y comprometida, ni técnica ni neutral. Y entonces crear discursos resistentes es algo así como esto, ¿no? Dicen Danforth y Rhodes, dicen, ¿por qué un estudiante con 15 años que necesita ayuda con el cambio de pañal es descrito como con necesidades especiales, mientras que otro de 15 años que necesita tutoría en geometría se considera como con necesidades normales? ¿Por qué? Eso es un argumento resistente. Pero tendremos que crear discursos resistentes. Tendremos que cuestionar la escuela, esa escuela, la normal. La escuela normal es la que tiene que caer. Esa es la que tiene que caer. Y tenemos que construir una que supere esa escuela. O este otro discurso resistente, decía mi hermano, nuestro hermano mayor decía, ¿cuántas dimensiones pierde mi hermano al someterse a un test de inteligencia? Y sabemos que la inteligencia tiene muchas dimensiones, hablamos de inteligencias múltiples y lo convertimos en una sola dimensión y no hay problema. Y encima decimos que es científico. ¿Cómo puede ser eso? Y sigue eso todavía rigiendo buena parte del tránsito de las personas por la escuela. Y para acabar, si el problema de la discapacidad no es algo que está en el cuerpo, no es algo biológico, sino que está al menos entre dos cuerpos, es decir, es algo social, es algo relacional, entonces la solución no es terapéutica, no es intrapsicológica, tampoco es médica. La solución al final es política, es cómo volvemos a pensar nuestras relaciones personales. Cómo podemos repensar la relación que establecemos unos con otros. Y habrá que pensar también que solo el amor es el que nos puede salvar.
Sí, solo el amor, el que supera la ira, el que supera el miedo y contrarresta la presión constante del ambiente que conduce a la muerte. El amor a la persona, como hacía mi madre. Yo nunca le noté nada. El amor a la persona sin el estigma. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Tan como con frío, porque encuentro que el aplauso tiene que ser más fuerte después de todo lo que escuchamos, ¿no? Muchas gracias.